Sí, pues si pueden abrir la cámara como dice la doctora, y vamos a iniciar. Con respecto a la influenza, yo creo que es uno de los temas que ahorita pueden despertar cierto interés, tal vez no por lo que está de moda por la epidemia, en el sentido de que nos interesa mucho estar actualizados por coronavirus, pero es importante porque incluso va a ser uno de nuestros diagnósticos diferenciales. Espera, no sé por qué no se mueve. Ahí está. Los objetivos de esta clase va a ser, uno, revaluar lo que es la definición de influenza. Número dos, va a ser valorar su etiología y epidemiología. Nuestro tercer objetivo es proyectar una buena evaluación del cuadro clínico y exploración física de nuestros pacientes, obviamente. Vamos a juzgar los diagnósticos diferenciales que podemos tener para, pues en este caso, entender un poquito de algunas otras patologías muy similares. Reunir elementos con los auxiliares diagnósticos que tenemos en este caso en nuestro acceso. Y por último, también decidir un buen tratamiento. Sí, yo ya. Ya, o sea, falta pero... Es azul. Ok, listo. Bueno, en cuanto a definición del tema influenza, influenza se define como una infección viral que afecta principalmente lo que es el tracto respiratorio superior y también lo que es el inferior, lo que es en este caso nariz, garganta, los bronquios y ocasionalmente los pulmones. Pero también es importante entender lo que es la definición operacional. En este caso, entender que es un caso sospechoso, una enfermedad tipo influenza, infección respiratoria aguda grave y casos confirmados de influenza. Bueno, de los que están conectados ahorita, bueno, veo aquí a Aro, que es el que tengo aquí primero en la pantalla. Aro, ¿tú me podrías definir qué es un caso sospechoso de influenza? Nada más si me abres el micrófono. Ahí está, ya. Sí, ya. ¿Qué entiendes tú por un caso sospechoso? Pues sería tener mm, como que se tiene que cumplir las definiciones que cumpla con la patología. O sea, que presente ciertos Cuadro clínico cierto compatible. cuadro que nos oriente como tal, como caso sospechoso. Para influenza, ¿no? Oh, ok. Sí. Karen, ¿algo más que puedas decirnos, Karen? Karen, sí, ahí está. Ya Sí. viste el micrófono. Sí. Pues el caso sospechoso es aquel que coincida con la definición de la enfermedad tipo influenza, que es el que tenga los síntomas de fiebre, tos, la rinorrea, artralgias, mialgias, o bien que tenga que cumpla con síntomas de infección respiratoria aguda grave, como la dificultad respiratoria o la polipnea. Sí, es correcto. Bien como dice Karen en este caso, para lo que es un caso sospechoso es cualquier paciente que tenga una infección, perdón, una manifestación de la enfermedad que se asemeje por los síntomas a una influenza, ya sea en este caso, como en este caso vienen los puntos marcados como ETI e IREC, que puede ser que presente o no presente un cuadro respiratorio anexo. ¿Ok? Vamos a avanzar aquí un poquito en la presentación. Déjame achicar este de aquí. ¿Está? Ok, entonces como un caso sospechoso, como dijimos, se considera un caso sospechoso de influenza a todo caso o de función que cumpla los criterios ya sea de una ETI o una IRE. ¿Qué es una ETI? Una enfermedad tipo influenza. Es una persona que a cualquier edad presente o refiere a haber sentido fiebre, que sea en este caso mayor de 38 grados, que le acompañe tos y cefalea, y acompañó además de uno de los siguientes signos o síntomas que en este caso se consideran menores, que es rinorrea, corriza, atralgias, mialgias, postración, odinofagia, dolor torácico, dolor abdominal, congestión nasal o diarrea. Sobre todo en el último signo en cuanto a diarrea, al igual que en el coronavirus, también es que es más común en niños menores, hay que tomarlo en cuenta también en esto. Y también uno de los síntomas cardinales para lo que es esto es la irritabilidad en el caso de los niños. En las personas que son mayores de 65 años no se requiere que la fiebre se tome como un síntoma cardinal.
Con respecto a la IRAC, que es infección respiratoria aguda grave, estas son las personas de cualquier edad que presentan dificultad al respirar, con antecedentes que tengan una fiebre mayor o igual a 38 grados y tos, con o más alguno de los siguientes síntomas. En este caso, ataque al estado general, dolor torácico y lo que es la polipnea. Y último tenemos en este caso para la definición operacional lo que es un caso confirmado, que en este caso pues es obviamente que tiene los criterios, pero aparte tenemos una prueba que nos indique que está positivo. Ok, en cuanto a lo que es la epidemiología, se calcula que las epidemias anuales que se ocurren por influenza en general causan de 3 a 5 millones de casos graves y de 290,000 a 650,000 muertes. Se considera que en los países industrializados es la mayor causa de muerte relacionada con la gripe y se produce sobre todo en personas mayores de 65. Bueno, me imagino que todos están familiarizados por lo que pasó en el 2009 con la epidemia de influenza cuando se desató la H1N1. Se calcula que la tasa de mortalidad del H1N1 en ese entonces fue de 1.1 defunciones por millón de habitantes, es decir, alrededor del 2.2% en el 2009. Y con respecto a la estadística que encontré después de esas fechas, encontramos, como pueden ver aquí en las gráficas, que las epidemias, en este caso de H1N1, se presentan bianualmente, intercaladas por la que es la estacional, que es la H3N2. Estadísticamente, podemos ver cómo se ha habido repuntes a través de los años de estas enfermedades, con una también mortalidad que ha ido en incremento, como se puede ver en la parte de abajo en cuanto a letalidad. Se menciona que hay un pico muy importante a partir del 2013, 2014, aunque también se justifica en el artículo donde se estábamos investigando con respecto a esta epidemiología, es que el incremento que se vio en esas fechas es muy probablemente al factor de que se mejoró la captura de estadística de los pacientes con respecto a comparación del 2009, donde no se estaban haciendo una captura completa. Por eso es que se menciona que posiblemente sea la diferencia tan drástica entre esos periodos. En esta otra grafiquita que estamos pudiendo ver aquí, hablamos sobre lo que son las defunciones. También, como pueden ver, tiene el mismo comportamiento bianual, que incluso puede estar ejemplificado por la gráfica inferior con los picos. Lo que se concluye con respecto a este informe epidemiológico, se menciona que el predominio, sobre todo independientemente de sea bianual o no, siempre ha sido por el H1N1. Lo que varía en este caso fue la letalidad y la mortalidad. El predominio también en cuanto a presentaciones de síntomas va más entre las edades de 30 a 39 años de edad. Se menciona que el 36.3% presentaron alguna comorbilidad, de los en este caso que presentaron algún efecto. El 72 al 81% no se vacunó, que esto también me llamó mucho la atención. Se eleva la mortalidad, sobre todo en los grupos que están presentes con el H1N1, es decir, si muestra que tiene mayor mortalidad este tipo de influenza. En el 2013 al 2014, como mencioné, se eleva lo que es el número de defunciones, en este caso por mejorar también la captura de este tipo de pacientes en el informe, y también hay una mayor mortalidad a partir de los 40 años de edad. Aquí en esta otra grafita que le estoy anexando, pueden ver la estadística por grupos de edad y se puede ver que a partir de los 40 a 49 años empieza a elevarse la gráfica, comparado con los que son a menores de 39 años, que son el grupo que es más común que se presente. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿No? Bueno, vamos a avanzar entonces. Bueno, con respecto a la etiología, vamos a regresar un poquito, vamos a preguntar. Bueno, por ahí estaba muy participativo Clemente. Si me puedes ayudar, Clemente, ¿qué es lo que sabes tú sobre la etiología de la influenza? Ok. Bueno, pues lo que tenemos principalmente pues es pues de origen estacional, como habías comentado de la etiología. Tiene predominio por afección a más de las personas de los grupos vulnerables, embarazadas, niños, adultos con enfermedades crónicas.
se relaciona más con las neumonías atípicas o con enfermedades respiratorias graves, la influenza. Bueno, el cuadro clínico se va aparte. ¿Qué más te podemos dar? Por Pues, ejemplo, con respecto a los tipos de influenza, ¿cuáles son los que tú has escuchado que existen? bueno, vi la última gráfica que ponías donde ponías la influenza A, la H3N2 y la influenza AH1N1, que son las más típicas que vienen dentro de los esquemas de vacunación que se ponen anualmente. Entonces son las que tienen mayor predominio, o sea, la influenza estacional, que es la influenza H3N2, y la influenza típica, que fue la que vino el brote en el 2009, la H1N1. Juliver, en este caso, si nos puedes ayudar también. ¿Qué has leído sobre los tipos de influenza? Ya nos habló un poquito sobre la influenza estacional, la influenza H1N1. ¿Qué otras influencias te ha tocado leer? O sea, dentro del grupo de influencias pues está la A, B, C, pero la A siempre es la más común. Y Ok. dependiendo de las bueno, de la hematoglutinina y el número de neuroamino, no me acuerdo el nombre exactamente, pues así Neuraminidasa. se van clasificando en subtipos. Ujú. Pero pues la más común es la H1N1. Ok, ok. Bueno, pues aquí dijiste algo también que es muy importante en este caso, que es lo que vamos a abordar aquí. Aparte de lo que mencionó el doctor Clemente con respecto a los periodos estacionales, que es más común en la estación de invierno, también lo que hace muy particular la influenza es en su envoltura, en su parte, se encuentran dos marcadores, que es la hemaglutinina y la neuraminidasa. Este tipo de marcadores está presente sobre todo en lo que es en la influenza tipo A, ¿ok? Hay que entender eso para empezar. La influenza B, la influenza C, incluso existe una influenza tipo D, también tienen variaciones, pero no carecen de este tipo de marcador. Entonces, esto es lo que le da la particularidad, que también incluso vamos a ver un poquito más adelante con respecto al laboratorio, qué es lo que se está buscando para poder detectar la presencia del virus. El virus se transmite en sí también por lo que es en cuanto a su transmisibilidad, por las pequeñas partículas que están en el aire, que son las gotículas. Estas pequeñas partículas que son eliminadas por las tos y los estornudos es la forma en la que se está dispersando lo que es el virus. Es por este. Perdón, ¿es la doctora? Ah, bueno. La influenza puede propagarse muy rápidamente. Y eso es lo que le hace que se haya disparado las gráficas tan altas de lo que es de virucidad. Con respecto a la neuraminidasa y la hemaglutinina, retomando un poquito lo que estamos hablando, estos marcadores, como dijimos, son muy específicos y tienen cierta importancia porque precisamente permite que el virus se vaya mutando, se vaya adaptando. Uno, permite obviamente que nuestras defensas no estén preparadas para cuando se presente cambios en esa estructura del virus, porque es lo que detecta nuestros anticuerpos. Obviamente hace que las vacunas también puedan ser ineficientes si tenemos preparado para otro tipo de antígenos, marcadores de superficie de este virus, es decir, nuestro cuerpo no suele tener los antígenos para preparar el combatirlo, y aparte también le da las peculiaridades que tiene ese virus. Okay. Con respecto al cuadro clínico, lo típico es que se presenten personas, como leímos en la definición operacional, con dolor de cabeza, que es la cefalea, tos, lo que es dolor laringio o odinofagia, ataque al estado general, mialgias, atralgias, una hipertermia que tiene que ser mayor a 38.5 y ocasionalmente se puede acompañar de diarrea o vómito. Lo que menciona también nuestra guía de práctica clínica es que los síntomas varían estadísticamente por frecuencia. Es más común que nuestros pacientes puedan presentar los primeros tres que vienen marcados aquí, que es tos, fiebre y fatiga. Algunos otros que pueden estar presentes pueden ser el ataque al estado general, lo que es la náusea o vómito. En este caso también puede ser la mialgias, coriza, cefalea, odinofagia y diarrea, que como mencioné en este último es más común en niños. La mayoría de los afectados por la influenza se recuperan entre 1 o 2 semanas, sin necesidad de recibir algún otro tratamiento médico. Sin embargo, en el caso de los niños pequeños o personas de mayor edad, son aquejadas por infecciones que pueden ser incluso hasta más graves. Las infecciones pueden conllevar complicaciones a otras enfermedades subyacentes. En este caso puede ser por una neumonía y puede incluso desencadenar la muerte. De ahí es la importancia de poder hacer la detección y el tratamiento oportuno.
En cuanto a los diferenciales, como dijimos, existen diferentes tipos de influenza. Perdón, disculpen. En este caso, los más importantes por causar epidemias son los de tipo A y los de tipo B. Con respecto a los de tipo A, como mencionábamos mucho ahorita, pues estamos hablando de las influencias estacionales o la H1N1. Son las de mayor importancia, precisamente estadística por epidemiología, por lo que son los picos de repunte. Tienen, como dijimos, también un aspecto bianual, que es decir, en un año va a ser la H1N1, el siguiente va a ser la H3N2 y así sucesivamente. Por si se preguntaban con respecto a qué fecha, en este 2019 estamos en repunte del H1N1, por lo que también obviamente también hay un mayor índice de riesgo de mortalidad de nuestros pacientes. Con respecto a la B, existen algunos subtipos, pero como dijimos no tienen un marcador de neurodeminasa, y en este caso tiene un marcador que se le llama de B Yamata y B Victoria, que son los que nos hacen la detección. El virus de tipo C se detecta con menos frecuencia y suele causar infecciones que son leves, y la de tipo D es más común en presencia de animales, como en este caso el ganado. Con respecto al cuadro diferencial, este de cuadritos me interesó, que es del 2009, me pareció muy interesante porque hace una comparativa con respecto a lo que puede ser la influenza, la influenza estacional y el resfriado común. Como pueden ver en esta gráfica, perdón, en esta imagen, se pueden ver que para empezar los síntomas más comunes van a ser para ellos todavía la fiebre, la tos y dolor de garganta, la fatiga, la cefalea, las mialgias y complicaciones. Pero con respecto a cómo se presentan los cuadros, pueden ver que en la influenza, en este caso cualquiera de los dos, tiene una aparición de la fiebre más abrupto que con respecto al resfriado. También con respecto al resfriado, la fiebre tiende a ser menor a 38.5, salvo la influenza H1N1, que a lo mejor puede estar todavía hasta limítrofe, pero por lo común puede estar hasta arriba de 40 grados. Respecto a la tos, en el resfriado común puede ser escaso, de leve a moderado. En el caso de la influenza estacional se menciona que es una tos que puede ser seca a moderada, a lo mismo que la influenza, la H1. Con respecto a la fatiga, estas pueden ser leves a moderadas en el resfriado común, y en cambio en la influenza estacional es más sintomático, son pacientes que están postrados, que no quieren levantarse, se sienten cansados. El dolor de cabeza también es más intenso en las diferenciales de influenza. Las mialgias también son más intensas, y aparte, sobre todo, que es menos común en el resfriado común, que se pueda presentar lo que es un cuadro de neumonía. Entonces, si tenemos un paciente que empezó con el resfriado y empezó a desarrollar un cuadro neumónico, es más probable que sea algún tipo de influencia que haya sido por un resfriado como tal. Y pues las medidas de prevención, pues en este caso pueden ser incluso hasta compartidas, porque las medidas higiénicas son las más importantes, incluso para esta epidemia que tenemos de coronavirus. Bueno, vamos a preguntar ahora. Creo que por ahí vi conectado a... Bueno, disculpen si ya tomo por cámara. Denise es la que te veo aquí ahorita, Denise. Si nos puedes ayudar en este caso. Ya hablamos un poquito sobre lo que es diferenciales en cuanto a otros tipos de influenza, pero pues obviamente uno de los que tenemos que agregar también es el coronavirus. Y pues es algo que estamos ahorita muy, muy en boga, pero si nos puedes ayudar con lo que es cuál sería el cuadro clínico típico en un paciente con coronavirus, incluso con tu experiencia en el hospital ahí que viste. Bueno, el cuadro clínico principal es que la persona haya presentado síntomas de fiebre, cefalea y tos, al menos en los días previos, 7 días previos. Estos se pueden, y puede agregarse al menos un síntoma, por ejemplo, mialgias, artralgias, la disnea, que es un signo pues de gravedad. En este caso puede haber también rinorrea, odinofagia, congestión, anosmia, pero casi siempre los tres principales pues es cefalea, la fiebre y la tos. Son los principales, y ya se le puede agregar al menos un síntoma de los que te mencioné. Gracias. Voy a checar aquí un poquito. Bueno, como bien mencionaban, los síntomas de coronavirus son los que mencionó la doctora. Lo que me pareció interesante con respecto un poquito a que me metí a investigar más en diferenciales, encontré esta tablita que pueden ver aquí en sus pantallas, que es una estadificación que se empezó a hacer a partir del 2019 con varios autores, donde se define lo que para ellos eran los síntomas más comunes.
El grupo en general englobó a 3 síntomas, que es la fiebre, la tos seca y lo que es la disnea, como el cuadro característico más común en cualquier paciente con coronavirus. Dependiendo del autor, como pueden ver, varía el porcentaje. Alguno puede ser la tos más que, por ejemplo, la fiebre, pero en general son los 3 síntomas, digamos, marcadores. Los menos comunes, pero que también estaban presentes en estos pacientes, eran pues ya los que están viendo en la parte inferior. En esta otra grafiquita, déjenme ver aquí la cámara, con los mismos autores se siguen englobando lo que son algunos otros síntomas, que ya van de diarrea, hemoptisis, conjuntivitis, anosmia, dolor de cabeza. De hecho, la anosmia, que si bien es algo muy típico en un paciente que no diga que no huele o que no, o con disgausia también, se considera que es un porcentaje bajo de los que están presentes este síntoma. Egesia, perdón, era no de Egesia. Sergio, Mándelo. ¿qué te mencionaba en esta información que encontraste con respecto a la cefalea? Porque si recordamos, dentro del cuadro clínico, en criterios mayores, tenemos englobado actualmente la cefalea. Y veo acá que lo tienes en porcentajes bajos. ¿Te mencionaba algo en particular? Sí. Pues mencionaba que solamente fue un englobado de lo que son lo reportado por los pacientes como cuadro más común. No mencionaba ahí, por ejemplo, si cuando se refería a cefalea puede haber sido incluso un síntoma, ¿cómo puedo decir? Que no le daba importancia porque a lo mejor no era un dolor de cabeza muy intenso, por ejemplo, en intensidad. Tal vez eso puede variar mucho. Al menos a criterio personal, obviamente, no tiene que ser tomado más que como algo, puede incluso hasta sesgado. Puedo mencionar que cuando yo manifesté síntomas, realmente mi dolor de cabeza era muy leve e incluso no lo tomé mucho en cuenta. Hasta que me fue interrogado, fue cuando pude decir, pues sí, la verdad sí me dolía la cabeza. Así es. Entonces, a lo Sí, mejor por eso... pero también es muy variable. La verdad es que por eso, si ustedes toman en cuenta o se van en retrospectiva, ha variado mucho, se ha ido modificando comúnmente la definición operacional. Sí. Por eso siempre tenemos que estar actualizados con respecto a esto, sobre todo porque si el paciente no cumple con la definición operacional tal cual, ese paciente no se le puede tomar una muestra, no se procesa, porque dentro del estudio epidemiológico que nosotros llenamos, tenemos que corroborar que ese paciente cumpla al menos con un criterio mayor y un criterio menor. Ahora, ¿quién me puede decir otro aspecto importante en este caso de la cefalea? Digo, aquí me llama mucho la atención que en el cuadro que nos presenta Sergio, pues uno no está tomado en cuenta como criterio mayor y otro que viene dentro de los porcentajes que se presentan con menos frecuencia. Sin embargo, actualmente lo tenemos como criterio mayor, entonces lo tenemos que tomar en cuenta. En niños, ¿qué pasaría con la cefalea? ¿O qué es lo que tienen que interrogar a ustedes acá, chicos, que están? Irritabilidad. Y recuerden, en la irritabilidad es un cuadro que un niño puede suplir la cefalea en infantes menores de 5 años. Entonces también tomarlo en cuenta. Si la mamá te comenta que el niño está irritable, es importante tomarlo como criterio mayor, y si trae un criterio menor, queda englobado en el cuadro que en realidad no es tan frecuente, gracias a Dios, ahorita el cuadro clínico de COVID-19 en niños. Sin embargo, pues es algo que tenemos que saber y tenemos que tomar en cuenta al momento de interrogar. ¿Ok? Seguimos. Ok. Bueno, ese cuadrito ahí se les puedo proporcionar. Incluso puedo pasarles el artículo para alguien si quiere leerlo un poquito más. Ahí se los puedo conseguir. Y aquí también en esta grafiquita de ese mismo artículo muestra la evolución de los síntomas con respecto a los días en el coronavirus, que van del día 0 hasta, bueno, lo que vienen abajo según eran los días, pero vienen por porcentaje de 0.2. Pero si se fijan en sí, la gráfica menciona que el primer síntoma que presentan por lo regular es la fiebre, posteriormente se viene acompañado por la tos, y a estos dos síntomas se empiezan a agregar lo que es la odinofagia, cefalea y lo que es la mialgia, y posteriormente se le puede agregar lo que es también la náusea y el vómito. Pero si se fijan, básicamente lo que muestra la estadística es evolutivo, es decir, va de menos a más síntomas. Bueno, la exploración física, pues todos estamos familiarizados, se supone que con lo que es la exploración,
con respecto a la exploración vamos a hacerlo dirigido, es decir, vamos a investigar primero lo que es la vía aérea superior y vamos a revisar lo que son los campos pulmonares de nuestro paciente. Con respecto a la vía aérea superior, pues lo típico en estos pacientes es que pueden presentar las amígdalas hipertróficas e hiperémicas. Puede haber también descarga nasal, que por lo regular es hialina. Respecto a los pulmones, normalmente, como dijimos, el hecho de que descienda al pulmón ya se considera que ya es una progresión de malignidad de la enfermedad. Es decir, por lo regular tendremos que escuchar un campo pulmonar limpio y ventilado o tal vez con un poco de secreción, pero ya cuando se presenta estertores, crepitantes o algún otro agregado, pues ya nos puede indicar lo que es un signo de neumonía. Y pues obviamente los signos vitales, la importancia de detectar si presenta fiebre, porque dijimos que es un síntoma cardinal tanto en influenza como en coronavirus, lo que es la taquicardia, taquipnea o polipnea, y la desaturación, que también nos pueden dar un marcador pues para en ese caso hacer un envío a un paciente. En cuanto a las pruebas para la influenza, se menciona que existen 3 tipos de pruebas. La prueba rápida para detección de antígeno, lo que es la PCR y lo que es la prueba de transcripción reversa, que es en tiempo real y de cultivo. Se menciona que en cuanto a la... ¿Alguien leyó sobre las pruebas antes de que Sergio continúe? A ver, Mayrita, ¿nos puedes hablar algo sobre las pruebas, sobre la prueba rápida? ¿En qué consiste? Pues no se realiza, doctora, en el IMSS. O sea, cuando habíamos llevado infecto, fui con el epidemiólogo que estaba anteriormente y me dijo que ya no se utilizaba, que pues es que pues tiene de un 50 a un 75% de sensibilidad. La prueba rápida de influenza y un 90-95% de especificidad fue lo que había leído en un artículo, pero pues eso fue lo que me dijo el epidemiólogo. Julibert, ¿algo más que hayas leído sobre las pruebas auxiliares para el diagnóstico de influenza? Pues nada más eso, de que no se usa porque da muchos falsos positivos. Básicamente eso. ¿En quiénes indicarían alguna prueba, una PCR? Se muestrea solo al 10% de la población, doctora, y al 100% de los pacientes que estén hospitalizados, a ellos sí. Ok. ¿Alguien más que quiera aportar algo sobre pruebas? Chicos, ¿alguien leyó algo sobre las pruebas, las PCR? ¿En quiénes están indicadas? Ya dijimos, no son, nos dan muchos falsos positivos, es verdad. ¿A quiénes se las solicitarían? Pues en el tiempo real a los pacientes que tienen ya que está sospechando de influenza, que tiene más de inicio súbito. Menos de 72 horas. De 72 horas. ¿No? Con tiempo. Con el cuadro clínico puedes pedirla de tiempo real. También los días, que sean los primeros 7 días también, o sea, se recomienda para realizarla. La de prueba rápida creo que es 5 o 7 días. Inició con los síntomas para realizarla más. ¿Seguimos, Sergio? Doctora, sí. La de tiempo real es la que es considerada como la óptima para detectar influenza porque tiene más alta especificidad y sensibilidad a comparación de la prueba rápida y la PCR normal. También, pues en estos tiempos pudiera aplicarse también, así como lo dijeron mis compañeros, en esos pacientes y también en pacientes que tengan una prueba de COVID negativa. También pudiera realizarse. Ya pues se va a estar, por ejemplo, se realiza la prueba de antígeno ahora que es la prueba rápida para COVID y si saliera negativa pudiera aplicarse la de tiempo real, la PCR en tiempo real para poder detectar influenza. Así es. Ahorita a eso era lo que quería que llegáramos. Actualmente, bueno, anteriormente no realizábamos las pruebas porque con criterios diagnósticos era, pues rápidamente nos llevaba el diagnóstico de influenza. No había
mucho que descartar y sobre todo pues se presenta pues muy típico, ¿no? El cuadro típico en la temporada invernal y demás. Todo nos llevaba hacia influenza, pero ahorita pues estamos en pandemia, estamos ante una patología que nos da cuadro típico también de influenza y ahorita estamos con cuadros típicos de influenza, en temporada típica de influenza y en pandemia con COVID. Entonces, nos ayuda mucho sobre todo al diagnóstico diferencial. Ok, no lo vamos a pedir de primera intención porque ahorita primero lo que tenemos que descartar es COVID definitivamente, pero si tenemos un paciente con un cuadro típico que nos viene con una prueba negativa, bueno, ahí a lo mejor sería como descartar el diagnóstico o pacientes graves que a lo mejor ya no podemos indagar tanto en el interrogatorio con ellos, llevar o realizar los 2 tipos de pruebas para que nos dé un diagnóstico más certero. ¿Ok? Seguimos, Sergio. Creo que alguien iba a opinar. Sí, lo que tengo entendido que al principio, pues ya que se presentó casi, bueno, en marzo aquí en México, por ello se agregaba el oseltamivir para descartar la neumonía atípica por influenza. O sea, no se hacía la prueba, pero se agregaba el tratamiento. Ok. Bueno, gracias, Alfredo. Bueno, vamos a continuar. Qué bueno que hablaron mucho sobre lo que es el tema de lo que es pruebas auxiliares. Incluso yo creo que se complementó mucho lo que voy a decir. Para empezar, la prueba rápida estaba indicada para, como mencionaba la doctora Gemma, para un paciente que presentaba síntomas y queríamos descartar la posibilidad, era una forma pues de tiempo corto de saber simplemente si el marcador era positivo o negativo. El problema era la sensibilidad o la especificidad. Y estaba indicado sobre todo en épocas de lo que es de epidemia, es decir, en estaciones de invierno. La PCR es más específica. El problema es que no te da usted un diferencial. Lo que te indica es, por ejemplo, si el paciente presenta influenza tipo A y simplemente te dice que sí es o no. No sabía si era de tipo H1N1, si era del estacional. La transcriptasa reversa, como mencionó Laura, es la más específica y es la que está indicada. Aunque parezca extraño, también es una prueba rápida, hay que entender eso para empezar. Es decir, es una prueba que en 3 horas ya te puede dar un resultado, aunque los laboratoristas recomiendan que puede ser hasta 8 horas para poder estar seguros en cuanto a lo que es el resultado. La transcriptasa reversa lo que hace simplemente es que te hace la detección de lo que es el virus y por transcripción vas a obtener lo que es la respuesta, es decir, una copia de lo que es el ADN, en este caso de la muestra. Y nos va a dar, por lo tanto, también una especificación si es, por ejemplo, para en este caso, un H1N1. Es decir, nos va a determinar qué tipo de influenza es la que está presente en nuestro paciente. También la transcriptasa reversa es la que se está utilizando para lo que es la detección de lo que es el coronavirus. Es decir, nos sirve para también especificar otro tipo de infección, que en este caso es la que tenemos ahorita presente en la epidemia. También, con respecto a la transcriptasa reversa, hay que entender que esta no se va a hacer en pacientes que tuvieron la enfermedad, porque no va a dar un marcador de que si tuvo presente o no la enfermedad, sino es para saber si está activa. ¿Okay? Eso es lo que hay que entender con esta prueba. Y algunos otros auxiliares que tenemos que apoyarnos dependerá obviamente la sintomatología o la evolución que tiene nuestro paciente. No a todos, por ejemplo, en este caso les vamos a tomar un hemograma, no a todos les vamos a tomar una proteína C reactiva. Hay que tener en cuenta si se está presentando una mala evolución. ¿Qué es lo que queremos encontrar, por ejemplo, con un hemograma? Bueno, Alfaro, que es el que te veo aquí en cámara, ¿tú qué esperarías a un paciente para justificarle un hemograma? Que tiene paciente con influenza, ¿qué es lo que esperarías con él? Pues descartar una infección bacteriana. Es decir, una leucocitosis. ¿No? Una leucocitosis. Ok. Y por ejemplo, bueno, ya que estoy contigo, con respecto a qué otro de esos que estás viendo aquí en tu pantalla, ¿cómo, por ejemplo, justificarías para una bioquímica, una saturación, una radiografía? ¿Qué es lo que esperarías también de esos pacientes? Pues en la bioquímica, ¿qué podemos pedir? Pues para descartar un problema externo, por ejemplo, un paciente diabético que llegue descompensado, una saturación
arterial con un agaso, pues para ver si trae una disnea, ver la saturación, bueno, en el agaso, pues eso es lo que podríamos ver. En la radiografía, pues descartar un proceso neumónico. Sí, pues más que nada, eso es lo que quería que llegara, que nos dijo nuestro compañero Faro. Hay que entender que nuestro paciente también puede tener otras enfermedades. Por eso es que también a veces con ellos se ha justificado hacer algunos otros tipos de estudios. Es decir, incluso si estos no vienen incluso dentro de los que yo estoy mostrando ahorita, no es razón para no pedírselos. Siempre hay que justificar un laboratorio en caso específico para nuestros pacientes. Hay que individualizar. ¿Okay? Obviamente, por ejemplo, los más indicativos para un proceso neumónico va a ser el hemograma, la saturación y lo que es una radiografía. Ya, la proteína C nos puede dar un marcador de inflamatorio solamente, aunque algunos recomiendan que en vez de utilizar esta, podemos utilizar lo que es LDH o lo que es en el caso del coronavirus, el dímero D, que es el otro que se está utilizando en esos casos. Pero como dijimos, eso es de otro tema. Bueno, esta sí me interesa un poquito. Déjenme ver si puedo usar la lupa. Aquí está. Lo que es el flujograma. ¿Qué es lo que hacemos con un caso sospechoso de influenza? Primero, pues obviamente identificar los signos y síntomas de nuestro paciente. Ahora, si ya identificamos que es un cuadro típico de lo que es en cuanto a síntomas de alergia, esta presenta una clínica menor en 72 horas. Si la respuesta es sí, pues podemos utilizar lo que es alguna prueba diagnóstica. Si la respuesta es no, la siguiente pregunta es, ¿presenta signos de gravedad? Si nuestro paciente, bueno, de hecho, ¿cuáles son los signos de gravedad que tiene que tener nuestro paciente? A ver, vamos a abrir la cámara otra vez. Perlita, si nos puedes ayudar, Perla, por favor. ¿Cuáles son los síntomas de gravedad de un paciente con influenza? Bueno, aunque ya te pregunté a ti, Perla, ¿verdad, creo? Bueno, ya había participado, pero por ejemplo, un paciente que tenga disnea o un paciente con fiebre persistente o, por ejemplo, en casos de casos de niños, también niños en los que, por ejemplo, ya no toleran la vía oral, también podemos considerarlos como casos graves. Okay. También obviamente tomemos en cuenta, independiente de todo eso, también el estatus económico, la situación familiar de los pacientes, que también nos pueden dar indicación de que puede ser un paciente que se nos puede poner muy malito. Gracias, Perla. Bueno, entonces ya tenemos un paciente, tenemos que encontramos signos de gravedad. ¿Qué es lo que vamos a hacer con estos pacientes? Pues también, independientemente si presenta como en casos menores de síntomas, hay que tomarle lo que es la prueba. ¿Okay? Eso es importante para en este tipo de pacientes, poder saber qué es lo que estamos cometiendo y más en estas fechas, porque también el coronavirus es uno de los que está agregado. Bueno, antes de hecho avanzar, no sé si sabían, por ejemplo, que ya en nuestro instituto ya se está procesando también lo que es dentro de los marcadores de prueba, la influenza y el coronavirus se toma la misma vez en el paciente para precisamente diferenciar cuál de los dos, pues en este caso, patologías está presente. Y vamos a avanzar al siguiente, que es en cuanto al tratamiento. El tratamiento, pues obviamente involucra varias vías, dependiendo obviamente de cómo se presenta. Nuestros pacientes puede ser que simplemente con lo que es antihistamínicos, expectorantes, puedan ser suficientes su manejo. Pero obviamente si presenta signos de gravedad, si es un paciente de adulto mayor, si es un paciente menor, pues hay que también utilizar lo que ya son los antivirales. De los antivirales, pues el oseltamivir y lo que es el zanamivir son los que se utilizan por lo regular. El que es el indicado, el principal, es el oseltamivir, por eso es el que tenemos más en el instituto. Se menciona que hay un también manejo con profilaxis con cualquiera de estos dos antivirales que van de una exposición de 48 a 36 horas respectivamente en cuanto a lo que es el uso de cualquiera de los antivirales. Pero sobre todo en el que es el zanamivir, es el que tenemos que tener un poquito más de cuidado porque no se le puede manejar incluso para el adulto solamente así porque sí. En el caso del zanamivir, por ejemplo, se menciona que solamente se prefiere que sea para niños mayores de 7 años. En cuanto a lo que es la dosificación, hay que mencionar también que se puede justificar el utilizar el zanamivir, pero siempre valorando lo que es el beneficio encima del riesgo que le vamos a someter. Y en el caso de este último que estoy mencionando, se maneja dosis de 20 miligramos
cada 24 horas, porque van hasta por 10 días, en pacientes que van de edad de 3 a 5 meses de edad, o en el caso de los lactantes de 6 a 11 meses, la dosis puede ser a 25 miligramos cada 24 horas. Antes de que avance, Sergio. Sí. A ver, chicos, voy a preguntar aquí en el aula, dosis del oseltamivir. Sí, ¿Por cuántos días? Por 5. Ok, ¿a todos? No, ¿Infantes? están los infantes que tienen menos de un año. Lo que vamos a hacer es los 75 miligramos de la cápsula lo vamos a revolver en 5 mililitros. Entonces, si son menos de un año, son 30 mililitros en la mañana y en la noche por los 5 días. Pero por decir lo que lo que se utiliza, ya sea los 2 mililitros, los usamos en el niño, pero el resto se va a desechar porque después pierde las propiedades activas. ¿Y más de un año? Y más de un año, de los 15 a los 23 kilos. De los 15 a los 23 kilos son 3 mililitros en la mañana y en la noche por los 5 días. Y de los 23 a los 40 kilos son 4 mililitros, o sea, 60 miligramos en la mañana y en la noche por los 5 días. Entonces la dosificación va de acuerdo al peso, que no se les olvide. No le vayan a estar después dando, aquí la tenemos ya la tabla, no vamos a estar dando los 75 miligramos a un niño. Ahora tenemos que conocer y casi siempre más que por edad es por peso. Es por peso, entonces la manera de indicarlo pues sería allí siempre si es en niños, vean bien en la parte de los papás, de la mamá, del familiar acompañante. A veces nos toca o es muy frecuente que vengan las abuelitas en lugar de la mamá. Entonces, asegurarnos que no se entendió o especificarlo muy bien en la receta, sobre todo en las diluciones. Si en cuánto lo voy a diluir, con qué líquido lo voy a diluir, cuánto le voy a dar. A veces nos podemos ayudar mucho en la parte de preventiva, nos prestan una jeringa y ahí ya les enseñamos, mira, hasta este número y demás, pero sí tener mucho en cuenta, porque recuerden que el manejo pues pues la dosis va a ser de acuerdo al peso, y si no damos la dosis adecuada, pues es como si no le estuviéramos dando nada. ¿Ok? Muy bien. ¿Seguimos, Sergio? Ok, bueno, pues aquí nada más le muestro la tablita, pero ya especificó, no vi quién fue o no alcancé a ver, pero pues, bueno, ella habló muy claramente de lo que estamos mostrando aquí en la tablita, que es la dosificación en cuanto a peso del pacientito, ¿ok? Y sí, como dijeron, es muy importante dosificar bien, no pasarnos de la dosis. Y pues nada más para conocimiento general el Sanavivir, que también pueden verlo aquí cómo se está distribuyendo la indicación, son a 10 miligramos al día. Es la forma en la que se está dando, pero como dijimos, pues preferentemente que sean mayores de 7 años, y pues obviamente que el riesgo también puede ser que amerite darlo en menores de edad. Esta es otra tablita que les quiero mostrar, déjenme poner la lupa también. Doctor, a mí me gustaría nada más añadir que pues es importante dar el tratamiento antes de 36 horas, iniciar el antiviral. Ok, 36 horas. ¿Por qué 36 horas? Pues porque va perdiendo la eficacia en el paciente, o sea, ya no es útil, por así decirlo. Okay. Bueno, la verdad no había leído eso. Lo que alcancé a leer sí era de que mencionaba que dentro de los 5 días de tratamiento es lo ideal que se inicie el manejo. Pero no sabía que tenía que ser un tiempo mínimo en cuanto a inicio. Bueno, vamos a checarlo. Y para agregar. El efecto del antiviral, cuando lo damos en el periodo de los primeros 3 días, se ha visto, hay una tablita que nos da el porcentaje de mejoría o de posibilidad de un mejor pronóstico. Entonces, entre más van avanzando los días, el pronóstico o el efecto del medicamento se va reduciendo. Entonces, una de las cosas importantes que se nos pide aquí en la consulta, sobre todo aquí hablando en área de primer nivel y aquí en el instituto, pues es que quede bien específico. Uno, que el paciente cumpla con la definición operacional de influenza en este caso. Dos, que si yo le voy a indicar, obviamente llenar el estudio epidemiológico a todo paciente que cumple con la definición operacional.
y en el estudio epidemiológico corroboro los síntomas porque con eso yo justifico la salida de un medicamento. Para yo poder dar el medicamento, era lo que les iba a decir ahorita, este medicamento no lo tenemos en el IMSS, nos llegan por parte de Secretaría de Salud. Te voy a dar 200 cajas. Entonces, yo tengo que regresar 200 estudios epidemiológicos que corroboren el diagnóstico y la definición operacional. Mira, aquí en este estudio me dice que el paciente tenía ya 7 días. Este paciente no debiste haberle dado medicamento. Entonces, tiene que cumplir definición operacional, tiene que cumplir tiempo de evolución para que me justifique la salida de un medicamento, que son medicamentos que nos traen, no es parte del instituto. ¿Ok? Muy bien, seguimos. Sí, pero va reduciendo ya si se lo dan al 5.º día, 6.º día, en realidad es como si no se lo hubieran dado. El efecto realmente va a ser casi nulo y no va a haber diferencia si no le hubieran dado el medicamento. Por eso se aplican los primeros 3 días, primeras 72 horas. Doctora, solo me quedó una duda. ¿Ese estudio, por ejemplo, se lo pedimos a la asistente o algo así? Los estudios epidemiológicos siempre están en la carpeta compartida. Está como el estudio epidemiológico de COVID. Hay una página, hay una carpeta compartida en todas las computadoras de la unidad, en todos los consultorios. Ustedes ahí accesan a todos los formatos que necesitan y demás. Hay una carpeta que dice, solamente tenemos una carpeta compartida general. Ahorita ya hay una carpeta compartida de COVID, que es a la que entran los médicos de respiratorios y donde está el estudio epidemiológico de COVID. Pero en la carpeta compartida, en la otra que no dice COVID, que solamente dice difusión de médicos, ahí hay una carpeta que dice influenza y dice estudio epidemiológico. Es un Excel y ahí te preguntan los datos generales del paciente, ¿no? El nombre, no sé si tengas el formato, Sergio. No lo tengo, doctor. Ok, aquí nos piden datos generales, ¿no? El nombre del paciente, el número de seguridad social, las fechas de inicio de los síntomas, hacen un checklist de qué síntomas sí tiene y qué síntomas no tiene para ver si cumple la definición, antecedentes de salidas de viajes fuera del país, de contacto con mascotas, de contacto con otro caso positivo. La dirección es bien importante porque luego se hace un cercado epidemiológico y, por ejemplo, cuando es estudio epidemiológico de dengue, después se captura en el sistema y se manda a fumigar la colonia y demás de donde se van encontrando más casos. Entonces, son estudios que están enlazados tanto a nivel del IMSS como también no solamente en delegación, sino también en Secretaría de Salud, ¿okay? Que tienen acceso a esta información. Cuando se hacen manuales, ¿los tenemos que entregar a coordinación? No se hacen manuales, todos son electrónicos. Así es. ¿En la 4 sí se hace manual? ¿En la 4 lo pides al subdirector? Al subdirector, y ya que llenas tú el formulario, ahora sí vas con él para que él dé el medicamento. O sea, el medicamento no está incluido. Y aquí y él tiene que corroborar que estén los datos. Y en caso de no haber medicamento, como quieras, se tiene que hacer el estudio se hace. Ajá, puede ser que ya cuando va terminando la temporada de la influenza, que pasa muy seguido también, pues ya no nos mandan tanto lote de medicamento. Entonces, ok, este paciente cumple con la definición, actualmente no tenemos el medicamento, pero a lo mejor tiene síntomas leves y demás, le damos manejo sintomático, llenamos el estudio epidemiológico y pues el medicamento, pues si no hay, obviamente no se le entrega, ¿verdad? Pero el estudio epidemiológico siempre tiene que ser llenado. Al inicio de la temporada invernal, en este caso, lo que me preguntaba ahorita Carlitos es, se empiezan a detectar los primeros casos de influenza en la temporada y los primeros casos generalmente, o los ve el epidemiólogo, ¿ok? ¿Qué fue lo que pasó al inicio de COVID? Primero el epidemiólogo corroboraba que cumplía con la definición operacional, llenaba los datos, llenaba el estudio epidemiológico y se reportaba el caso. Pero ya empiezan a pasar cientos de casos, empiezan a aumentar el número. No nos vamos a dar abasto, tenemos un epidemiólogo en la clínica y en algunas unidades ni siquiera hay. Entonces es cuando entra ya el operativo, que somos todos nosotros, todos los médicos que están en los consultorios, y ahora sí se les dice, bueno, ya ahora ustedes van a empezar a llenar los estudios, como que es se hace el inicio con epidemiología para corroborar que está iniciando ya la temporada de influenza, y después cuando ya empiezan a aumentar a cientos de casos, empezamos a llenar el estudio epidemiológico nosotros. Por eso, al inicio, cuando ya estén cuando ya sean operativos, que estén en una UMF,
les van a decir, cualquier paciente con datos de influenza, por favor, mándenlos con una 430-200 a epidemiología y el epidemiólogo se va a encargar. Ellos ya le llenan el estudio, le dan la receta, le dan el oseltamivir. Hay un momento en el que dicen, ahora ustedes van a llenar el estudio epidemiológico, los van a mandar, en el caso aquí de la 32, los van a mandar a coordinación con el estudio. En coordinación vamos a imprimir el estudio epidemiológico, hacemos la receta manual de oseltamivir y en coordinación se le entrega el medicamento. No se entregan en farmacia, se entregan ahí en coordinación. Pero es de acuerdo al número de casos que va en ese momento. ¿Ok? Seguimos, Sergio. Bueno, en esta tablita no me voy a atender mucho, nada más quiero para que observen. La parte superior es donde nos quedamos de que ya hicimos un estudio del paciente, sabemos que es coronavirus o no, digo, perdón, que es influenza. Bueno, ya sabe, una vez que sabemos, tenemos dos opciones. Si resulta que la infección no resulta, pero presenta factores de riesgo, se puede iniciar lo que es la quimioprofilaxis, que es el tratamiento que puede ser hasta por 10 días. Pero si en dado contrario ya sabemos que sí lo es, pues iniciaremos inmediatamente con el oseltamivir o zanamivir. Como dijimos, oseltamivir es el tratamiento de elección. Y una vez que iniciamos tratamiento, lo que sigue es ver si nuestro paciente presenta criterios de una neumonía bacteriana agregada. Si se presenta, pues obviamente hay que empezar a tomar algunos otros estudios. Y si no, pues simplemente se le sigue el tratamiento y se controla la evolución. ¿Okay? Vamos a ver con el siguiente. Y en esta otra tablita que continúa la anterior, si ya tenemos que nuestro paciente presentó lo que es en este caso aquí en esta parte, signos y síntomas, perdón, creo que es la misma. Ok. Sí, este es un resumen abreviado del anterior. Aquí es donde vamos a empezar. Datos de alarma. Si presentan nuestros datos de alarma, pues necesitamos ya hacer lo que es el envío para hospitalización. Es decir, envío al siguiente nivel. Ya donde se le va a manejar lo que son el tratamiento en base a su evolución. Si no presenta factores de riesgo, pues se va a manejar de una forma ambulatoria y se va a dar lo que es una evolución en menos de 48 y más de 48 horas con respecto a su sintomatología. Es decir, pues se le pide una nueva evaluación. Y esta tablita que está aquí resume lo que es a su derecha, lo que son los datos de alarma y en el centro, y lo que son las medidas preventivas. Las medidas preventivas son las que todos conocemos. Lavado de manos, cubrir al toser o al estornudar, colocar las cosas, por ejemplo, en bolsas de plástico, pañuelos desechables que utilicemos para las secreciones, y tratar de no tocarse los ojos y la nariz. Lo mismo que incluso es para el coronavirus. ¿Qué es lo que tenemos que evitar con estos pacientes? Pues el saludar de mano, de beso, acudir a sitios concurridos, estar en contacto con otras personas que incluso presentan algunas otras enfermedades respiratorias, compartir alimentos o utensilios personales o escupir en el suelo. Los datos de alarma en el caso de un niño. En el caso de un niño, ¿qué es lo que va a presentar? Una fiebre muy alta y dificultades para respirar. ¿Cómo podemos ver que un niño tiene dificultad para respirar? Está buena esta pregunta. A ver. Abrí la cámara otra vez. Alguien que no le haya preguntado. Pues Carlitos, no te he preguntado, yo es la que te tengo en la cámara. ¿Cuáles son los signos de alarma para un niño en cuanto a respiración? Pues puedes ver retracción costal o sifoidea, aleteo nasal muy pronunciado, al aumento de taquipnea. ¿Cómo le explicarías a la mamá que es taquipnea? Pues tal vez podrías decirle que en un minuto que tenga un cronómetro al lado y esté revisando cuántas veces se le infla el tórax, se le eleva el tórax. Pues simplemente le puedes decir también, simplemente descubre la señora al niño, muéstrele, mire señora, ¿cómo está respirando? ¿Está agitado? ¿Está metiendo y sacando la pasita rápido? ¿Cómo se le ven las costillas? ¿Si se le dibuja? ¿Qué otra cosita más le dirías a la mamá también? Cianosis. Exacto, la cianosis también. El colorcito, si le notas tener un colorcito moradito o un colorcito azulito en los deditos, la nariz, lo que son las boquitas, son cosas que hay que explicarle mucho, sobre todo a los papás. Recordemos que a veces los papás pues no pueden pensar que para ellos es algo normal o puede ser que incluso a lo mejor se alarmen por algo que realmente no es un signo de alarma. Entonces por eso es importante también explicarle directamente a los papás cuáles son los signos que hay que tomar en cuenta. Entonces ya dijo Carlitos ahí que es la respiración que esté agitada, dijimos.
Dijimos que los tirajes intercostales, la pancita, recordemos que los niños usan mucho la respiración, incluso diría que más adecuada que nosotros, y podemos ver cómo entra y sale la pancita para lo que es las inhalaciones y exhalaciones. Pues hay que tomar en cuenta eso para explicarle al papá. ¿Qué otra cosita más? Podemos ver signos de alarma en los niños, aumento de la frecuencia respiratoria, lo que es la edad, si van entre los 2 y los 11 meses de edad y presentan mayor o igual a 50 respiraciones por minuto, pues también es un signo de alarma. Si están entre los 1 y los 5 años de edad, si estos tienen más de 40 o igual de respiraciones por minuto, si están rechazando la vía oral, como dijo la doctora Perla hace ratito, si presentan algún evento convulsivo y también si presentan un trastorno en estado de conciencia. Entonces, si un niño presenta esto es para envío para el siguiente nivel. ¿Okay? En cuanto a lo que es adulto, pues simplemente dificultad respiratoria, si presenta un vómito o diarrea que es persistente, que puede provocar una descompensación, los trastornos del estado de conciencia, deterioro agudo de la función cardíaca, por eso también es importante la monitorización, y el agravamiento de una enfermedad crónica que ya tiene subyacente del paciente. Y en la otra tablita, que es la que tienen ustedes a su mano derecha, son los factores de riesgo que también ya presentan en un adulto mayor, o en menores de 5 años, que son los pacientes que tenemos que tomar en cuenta, y solamente en el caso de personas más jóvenes, cuando se presenta un cuadro atípico, son los que también hay que tomar en cuenta. Las enfermedades crónicas, pues bueno, no hablo mucho de eso. El embarazo, también el embarazo es algo que puede poner en riesgo a un paciente que esté sintomático. Y también la exposición laboral, por ejemplo, en el caso del personal de salud y personas que viajan a áreas que traen afecciones. Y bueno, esto sería toda nuestra presentación por ahora. Muy bien, excelente, Sergio. Muy buena presentación, muy completa. No sé si queda alguna duda. Ahorita nos comentaba aquí Mayra en un mensajito sobre la plataforma del Sinolave. Sí, son las plataformas precisamente que les decía, donde están enlazados tanto IMSS como Secretaría de Salud, que es donde se reportan todos los casos. Siempre sería bueno dieran una revisada cuáles son las patologías en las que tenemos que llenar estudios epidemiológicos. ¿Alguien sabe? Coronavirus, muy bien. Influenza, coronavirus, ¿cuál más? Enfermedades exantemáticas, dengue. Dengue, tuberculosis. También, doctora. Picaduras de... meningitis también. Paludismo. Paludismo. Ya dependiendo, pues ya existen de que 24 horas o reporte semanal. Y ya se notifica en la semana, bueno, en la semana de vigilancia epidemiológica, en el boletín. Ahí vienen de que todos los estados, o sea, cuántos casos hubo de cada enfermedad y todo. Sí, otras de las más... Bien. El dengue, otras de las más comunes también y más frecuentes aquí en la entidad. ¿Ok? Muy bien, chicos. Bueno, ¿alguna duda? ¿Algo más que alguien quiera agregar antes de que cerremos la sesión? Doc, yo, más que no tengo cámara. Robert. Nomás para recordar, los celtaminoide también puede ser utilizado en embarazadas independientemente del trimestre y más que nada, pues es riesgo-beneficio. Aquí en este caso es más el beneficio que vamos a obtener que el riesgo de que vaya a tener la paciente. Excelente. Ya que tocas el tema de las embarazadas, ¿cuándo vamos a vacunar a una embarazada contra la influenza? Coral. En cualquier momento del embarazo, en cualquier trimestre del embarazo, siempre corroborar en la cartilla que la embarazada esté vacunada, ¿ok? ¿Y la población general? ¿Es anual, doctora? Anual, vacunación anual. Muy bien. Después de los 6 meses, ¿verdad? La primera dosis la segunda es al mes de... Siempre en niños siempre un refuerzo a los 6 meses y a los 7 meses, ¿ok? Así es, neumococo también es importante en complementarlo junto con la influenza, obviamente. Las meses de neumococo, Juan. ¿Cuántas dosis son de neumococo? ¿Recién nacido? En niños, Ajá. 4, muy bien. 4, 6, no me acuerdo 2.
O en la cartilla van a haber tres dosis, que son las que mínimas que se les piden dentro de, pero realmente son 4 dosis las que tendría que darle a un niño generalmente para que quede completamente reforzado, ¿ok? Pero en la cartilla ustedes van a ver neumococo y son solamente 3. ¿Serían 2, 4? Y 18 meses. En la oficial, en la cartilla oficial. Aquí generalmente lo que hacemos son 2, 4, le damos al año y posteriormente 18 meses. Muy bien. ¿Alguna otra duda, chicos? Doctora, yo nada más mencionar también lo de los días de incapacidad que viene en la GPC de 3 hasta 14 días. ¿A quién le das 3 y a quién le das 14? Pues dependiendo de los datos de gravedad que tenga el paciente. Si tiene datos de gravedad, se prolonga la incapacidad. Si ya iniciamos tratamiento, pues ya puede regresar. En cuanto se disminuyen los síntomas. Paciente, los días, recuerden, son menos de 5 días. Los que damos y de acuerdo a, por ejemplo, si viene un paciente el lunes a consultar, bueno, a lo mejor lo cubro la semana con 5 días y me dice que descansa sábados y domingos. A esto nos vamos de acuerdo al cuadro clínico, de acuerdo a qué se dedica y de acuerdo a qué días descansa. Hoy viene alguien y me dice descanso el próximo jueves y el viernes. Ah, bueno, le cubro de aquí hasta el miércoles y le pido una nueva revaloración el miércoles. Ahora, ya en la nueva revaloración, el paciente viene con datos de disnea o una complicación secundaria a influenza, entonces hago el envío y muy seguramente se va a extender la incapacidad, incluso podría ser más de 14 de acuerdo a la evolución. Pero casi siempre menos de 7 días son los que se nos permiten de inicial en este caso en influenza, ¿ok? Casi siempre va de 3 a 5 días, ¿ok? Como mencionó Vale, doctora, decía de que 3 días porque pues la transmisión es de 2 a 3, entonces pues ya si no es tanto la sintomatología, pues puede ser también eso. Muy bien. Ya las complicaciones en niños, yo creo que es más por la, o sea, que puedo presionar media de noche. Y en adultos pues más de la neumonía. Así es. Que las meningitis son las que más dolor de cabeza nos dan. Muy bien. Pues excelente, chicos. Felicidades, Sergio. Gracias. Felicidades y pues la próxima sesión ya los estaremos viendo. Preparen bien su tema, preparen bien sus preguntas y cualquier cosa antes, pues obviamente hay que traer la presentación antes para revisárselas con tiempo y hacerles las recomendaciones antes de que la presenten, ¿ok? Bueno, antes de que se me desconecten, hoy necesito la hoja firmada de enterados de la circular que les mandé a los grupos. Hoy. Quienes no les toca venir a guardia, necesito que vengan hoy antes de las 2 de la tarde. Los que tienen guardia en la tarde, que lleguen antes de las 2 de la tarde, porque a las 2 de la tarde tenemos que estar mandando ese formato firmado por todos. ¿Ok? Muy bien. Okay. Que pasen buen día. Cuídense.